Capítulo 35. Y un funeral. El Atlético de Madrid tuvo a Jesús Gil, el Betis tuvo a Lopera, el Rayo tuvo a Ruiz Mateos. ¿Y Gostalgia? ¿Te gustaría ser mecenas de Gostalgia? Ahora es posible gracias a Patreon. Por menos de lo que cuesta un refresco, podrás acceder a ventajas exclusivas que ningún otro oyente podrá disfrutar. Entra en patreon.com/Gostalgia y descubre lo que hemos preparado para ti. Bienvenidos al capítulo 35 de esta serie trágica y hoy más que nunca de por qué el Barça solo tiene 5 Copas de Europa. Tengo como siempre a mi lado al gran Jesús Núñez. ¿Qué tal, Jesús? Hola, Josep, aquí estamos dispuestos a flagelarnos otra vez. Sí, además este capítulo es uno de los más duros que vamos a hacer tú y yo, ¿eh? Sí. Porque ya habéis visto, el anterior se llamaba 4 bodas y este es Y un funeral. Sí, Entonces, exactamente. como sabéis, siempre os pedimos que le deis un like si os ha gustado, que comentéis, que compartáis con diferentes barcelonistas, incluso gente que le pueda gustar el fútbol, nuestro contenido. Si queréis participar de manera más activa, pues tenéis la página de Patreon, que desde una Coca-Cola al mes, pues podéis ayudar mucho más. Y bueno, en esta ocasión pues nos vamos a la segunda vuelta de la temporada 67-68, aunque no la vamos a acabar hoy. La semana pasada os dejamos con el Barça a 2 puntos del liderato, aunque eliminado en Europa por segundo año consecutivo en primera ronda. Tela, Jesús? Sí, sí. Y también os habíamos hablado de que Llaudet dejaba el sillón presidencial. Todo el barcelonismo estaba expectante, ya que se intentaba por todos los medios que no hubiese más de una candidatura para así aunar con ello a todo el barcelonismo. Las elecciones las había previsto Llaudet a mediados de enero y Nicolau Casau se quejó de la fecha por ser en mitad de la temporada. Sin embargo, Llaudet dejaba claro que era mejor en mitad de temporada porque si no, al final se va con mucha prisa y se pueden hacer estupideces. Si no, mirad el caso de Gaspar en el 2000. Exacto. Hubo varios nombres que parecieron postularse para presidente. Uno de ellos era Pedro Baret y otro Juan Piera, quien fue nombrado por Llaudet como su sucesor, pero finalmente se convenció a Narcís de Carreras para postularse. De Carreras tenía por entonces 63 años y en su juventud había sido secretario personal de Cambó, con lo cual se pueden ver un poco las ideas que tenía. Y es que Cambó es el Puyol de principios del siglo XX. Pues sí. Entonces, tras la guerra, De Carreras fue visto como una persona afín al régimen y formó parte de las directivas de Agustí Montal y de Martí Carreto. Y aunque en 1961 renunció a presentarse para la presidencia, en esta ocasión aceptó. Así que Jesús, ya teníamos pues al 34º presidente de la historia del club y, por supuesto, formaba parte de la burguesía textil. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Algo muy, muy típico en aquella época, ¿eh? Sí, ahora como la burguesía textil estaba formada por chinos, pues, pero parecía condición sine qua non, ¿eh? Sí, parecía que sí. Entonces, De Carreras no hizo un gran programa, pero prometió la construcción de un pabellón. Era el socio 5.432 y tenía como miembros destacados de su directiva los vicepresidentes Miguel Sabaté, socio 1017, José María Sentís, socio 8.231, y Agustín Montal Costa, quedaos con este, socio 7.520. Como tesorero al socio 453, José Escach, vicetesorero a Félix Valls Taberné, también con más dinero del que tú y yo podríamos haber soñado, su familia, el socio 24.381 y vocales, quedaos con este también, que dentro de muchos programas hablaremos de él, Raimón Carrasco, el 4.467, y Juan Guic Bec de Careda, que por el apellido sabréis que era de la misma clase obrera como yo y Jesús, siendo el socio... Sí, tú tienes este apellido y la vida se te pone en modo muy fácil, Jesús. Sí. La meritocracia, la famosa meritocracia entra dentro de este apellido. Sí. Entra en este Entonces, apellido. cuando necesitas un DNI desplegable es porque la vida se te ha puesto en modo fácil. Entonces, este era el socio más novel de la Junta con el 33.178. Entonces, De Carreras tomó posesión del cargo y dijo: he aceptado únicamente ser presidente del Barcelona para acabar con las luchas internas que hay dentro del club. Os vamos a hacer un spoiler, no lo logró. No. Es más, a día de hoy nadie lo ha logrado.
Sí, exactamente. Entonces dijo, la emoción del momento no es posible explicarla con palabras. Llego con entusiasmo a un club que llevo muy dentro. Pondremos todo nuestro esfuerzo, el mayor entusiasmo, voluntad y ansia para que el club figure en el lugar destacado que debe ocupar. Le preguntaron al nuevo mandatario si tenía previsto fichar a un nuevo entrenador, porque ya sabes que cuando viene un nuevo presidente siempre quiere a un nuevo entrenador como su nuevo proyecto, como su firma. Pero de carreras dijo esto: Artigas es para mí y todos los que le ven entrenar un hombre providencial. Estamos encantadísimos y vemos en él al hombre que ha de dirigir al Barcelona por muchos años. Veremos si tiene razón, ¿eh? Veremos. Y también dijo algo que dijo años más tarde Van Gaal, y es: mi gran sueño sería tener un 11 lleno de catalanes. Sí, lo que pasa es que Van Gaal estuvo a punto de cumplirlo, pero con holandés. Sí, además Van Gaal no decía catalanes, decía canteranos. Sí. Pero este es porque era catalanista, pero catalanista de los de burguesía, vaya, de derechas, como casi todos los nacionalismos, vaya. Entonces, lo primero que hizo el nuevo presidente fue traspasar a Enderiz al Sevilla, ya que el centrocampista no estaba gozando de minutos de juego tras irse un gran valedor, Roque Olsen. Entonces, en la previa del partido de la primera jornada de la segunda vuelta ante el Zaragoza en el Camp Nou, Llaudet se despide de la afición saltando al campo y siendo aplaudido por los aficionados. Tras fundirse en un abrazo con Zaldúa, el ya expresidente barcelonista salió del terreno de juego con lágrimas en los ojos. Y es cierto que Llaudet no tiene un buen mandato a nivel deportivo, pero ya lo dijimos en el capítulo anterior, hace un par, que Llaudet salva al club. Sí, exacto. En el terreno económico, con la venta de las Corts, apretándonos el cinturón. Que era lo primordial en aquella época, por cierto. Sí. Entonces, la verdad es que yo con Llaudet hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero es cierto que se necesitaba apretar el cinturón hasta el último agujero para que hoy en día tú y yo hayamos celebrado la 27ª Liga. Sí. Entonces, pues el partido salió a pedir de boca ante el Zaragoza, pues Zaldúa y Mendonça en dos ocasiones ponían el 3-0 antes del descanso, y en la segunda mitad Rifé marcaba el definitivo 4-0. Entonces el Atlético perdía en su visita a Sabadell, así que el liderato ahora lo ostentaba el Real Madrid, con un solo punto de diferencia sobre el Barça. Eso daba ánimos a la plantilla y al aficionado, pero las alegrías duraban muy poco en Can Barça. En este caso, solo 7 días, ya que un solitario gol del exbarcelonista Cayetano Re en Sarriá daba la victoria a los blanqueazules y la distancia se ensanchaba hasta los 3 puntos. Encima, te meten goles jugadores que has tenido tú y que has regalado. Algo muy típico en la historia del Barça también, eso. Sí. Es más, durante la temporada 2003-2004 al Madrid le pasó con casi todos los jugadores que había cedido, y desde entonces se puso lo que llamamos la cláusula del miedo. Sí, la cláusula de la vergüenza para mí también. Para mí, y lo ha hecho el Barça este año con Abde, no me gusta en absoluto. No, a mí tampoco. Pero bueno, no me gusta en absoluto. Tú lo cedes y si puede jugar el chaval 38 partidos, mejor que 36. Pero bueno. A la semana siguiente, el Athletic de Bilbao visitaba el Camp Nou y en un pobre juego de los de Artigas, un solitario gol de Oliveros al filo del descanso provoca que los puntos se queden en Barcelona. Benítez vuelve a hacer de las suyas y protagoniza una tangana con Iñaki Sáez al final del partido, de la que ambos resultaron expulsados. Al uruguayo, recordad, lo dijimos en el capítulo anterior, lo expulsaron en la primera vuelta en San Mamés por una trifulca con Chechu Rojo, y desgraciadamente esta sería la última vez que Benítez no acabase un partido, Jesús. Sí, algo muy triste que tenemos que contar. Entonces, a la semana siguiente se visitaba el campo del Atlético, que estaba empatado a puntos con el Barça, y ambos estaban a 3 del Real Madrid. Y en un gran partido de los de Artigas, Zaldúa, con un gol en la primera mitad, daba los 2 puntos al Barça. Pero perdería uno el Barça en la visita la semana siguiente del Valencia al Camp Nou, en el que el guardameta Abelardo hizo un partido descomunal y tan solo encajó el gol de Mendonça.
pero un gol de Terol en el último minuto puso las tablas finales y no se pudo recortar puntos a pesar de que los blancos no pasaron del empate sin goles en el Bernabéu ante el Athletic. Ya van 2 porteros que nos quitan 2 puntos en casa. Esnaola, en el capítulo anterior, y en este Abelardo, Jesús. Entonces, tras 2 tercios de campeonato, el Real Madrid tenía 29 puntos, 3 más que Barça y Las Palmas y 5 más que el Atlético. En Las Palmas, para el que no lo sepa, estaba viviendo sus mejores momentos de la historia. Sí, Las Palmas era un gran equipo, tenía una gran generación de futbolistas canarios, además, durante aquella época. Sí, totalmente. Entonces, en ese mes se conoció que el brasileño Silva, esa ida de olla de Llaudet, sería traspasado finalmente al Flamengo, equipo en el que estaba cedido. Atención, porque es una gran operación. Ya fue una gran operación deportiva donde Silva juega 14 partidos, todos amistosos porque no puede jugar oficiales con el Barça. Y también lo es económica, porque en enero del año 67 el Barça paga por Silva 10.800.000 pesetas y en febrero del 68 recibe 7.700.000, 3 millones menos. Exitoso, ¿eh? Sí, totalmente. Es que de verdad. Pero bueno, nos vamos a la jornada 21. El Barça visitaba el campo del penúltimo. Acordaos que el Barça visitó el campo del último, que era el Sevilla, y pierde el 31 de diciembre, en el capítulo anterior. En esta ocasión el Barça visita el campo del penúltimo, que es el Betis. Entonces, el campo está totalmente embarrado y no empezaron bien las cosas para los azulgrana, pues Quino adelantaba a los verdiblancos en el minuto 5. En el 10, Fusté transformaba un penalti, pero Rogelio, que fue antes que Reixac el que dijo la frase de un futbolista de correr es de cobardes, marcaba el 2-1 en el minuto 13. Además, Rogelio, un jugador con una técnica exquisita, marcó más de un gol olímpico con el Betis y es una de los jugadores que quizá no fueron entendidos por los aficionados en una década donde solo se valoraba la garra, Jesús. Sí, lo que estábamos comentando, ¿no? Que el fútbol español en aquella época y durante muchísimos años, yo diría hasta bien entrados los años 80, hasta la explosión de la Quinta del Buitre, la llegada de Johan Cruyff, Sí, era un fútbol que destacaba sobre todo por la garra, la fuerza, la raza, los centrales duros. Sí, totalmente. Entonces el Barça se va al descanso perdiendo 2-1 en el campo el penúltimo. Landa, con 2 goles en el primer cuarto de la segunda mitad, pone el 4-1 a favor del Betis y aunque Zaldúa recortó distancias por partida doble, el Barça se dejaba 2 puntos que podían ser muy decisivos para el desarrollo de este campeonato. Sí. Es que te has dejado 2 puntos en el campo el último y 2 puntos en el campo el penúltimo. Sí, el Barça se dejaba la liga en los campos donde siempre donde históricamente se las ha dejado, ¿no? Sí. Entonces, los blancos empatan en el nuevo Manzanares y ya estaban 4 puntos por encima del Barça. Esa derrota en Sevilla había provocado que la semana fuese muy difícil para el equipo y además fue recibido con una pitada muy grande cuando saltó al Camp Nou para enfrentarse al Sabadell, que encima puso más dificultades de las previstas y se adelantaba en el minuto 70 con un gol de Palau. Por suerte para Artigas, Mendonça empataba un minuto después y en los últimos 5 minutos Oliveros y Eladio dejaban la victoria en Barcelona, pero se estaba jugando muy mal. Sí. Igualmente, la diosa Fortuna sonreía al Barça ya que el Valencia ganaba en el Bernabéu y dejaba al Barça tan solo 2 puntos cuando faltan 8 jornadas. Y recordad, el Madrid ha de visitar el Camp Nou aún. Se iba a Córdoba donde se vence con un gol de Puyol y se venció también por 4-2 al Elche en un partido que fue mucho más complicado de lo que el marcador enseña y que vio como un jovencito de 18 años llamado Asensi marcaba uno de los goles ilicitanos y mostraba a todo el Camp Nou lo bueno que era, Jesús. Sí, Asensi era un todoterreno y era un jugador que combinaba muy bien capacidad física con buena técnica, ¿no? Y que con 18 años fuera titular en un equipo de primera, en una época así, dice mucho también. Sobre todo en la época, el contexto. Pero ¿no? bueno, sí, claro. Entonces, nos vamos a la jornada 25, donde todo se puso muy de cara para el Barça, que con 2 goles en los primeros 10 minutos de Zaldúa y Lucien Müller, derrotaban por 2-0 Las Palmas y aprovechaban además que el Madrid no pasaba del empate en Córdoba para ponerse a tan solo un punto a falta de 5 jornadas. Esa semana, es cierto, la tragedia casi visita al Barça.
Pues el entrenador Salvador Artigas tuvo un accidente de coche en el que salió ileso, aunque su Porsche quedó para el arrastre. Así que la muerte ya nos empieza a visitar. Sí, sí, desgraciadamente. ¿Has visto la peli de Destino Final? No. Vale, pues si cogéis este avión vais a morir. Entonces, no cogen el avión, pero la muerte está ahí. Así que es un poco esto, porque ya veréis. Entonces, el Madrid empata en Córdoba, pero aún así, el equipo blanco, los de Miguel Muñoz, demuestran lo que es el Real Madrid. Porque en la ciudad de los Califas, el Madrid va perdiendo 2-0, empatan, en el minuto 81 el Córdoba marca el 3-2 y en el último minuto logra empatar con un gol de Zoco. Así que un partido de mierda que se te pone muy en contra, aún así el Madrid logra sacar algo. Sí, sí, el Madrid de toda la vida, vamos. Entonces, quedaban 5 jornadas. El Madrid tenía 35 puntos. 34 el Barça. Es que está ahí. Y el Valencia 31. Pero además el equipo blanco visitaba el Camp Nou en 2 semanas. Así que con un poco de fortuna, la Liga llegaría a Barcelona 8 años después. Pero entonces el Barça tiró el dado y salió 0. Sí, lo de siempre, amigo, lo de siempre. Es que volvió a salir otro 0. Y es que ahora veréis. Porque a la semana siguiente el Madrid vencía por 2-0 al Elche. Pero en un partido horroroso del Barça vistiendo de blanco, que por cierto vuelve la temporada que viene. Sí, sí, me parece muy bien, me parece muy bonito el uniforme, el Sí, equipaje a mí también. y fuera prejuicios. No, y además, si es que el Barça viste de blanco la segunda es hasta la temporada 76-77, si mal no recuerdo. Los pantalones hasta 1910 fueron blancos y desde aquí otro más, pero reconocerle a Culé de Chamberí, porque cuando el Barça saca la gris, dicen, están haciendo un sondeo para ver si los culés la aceptan para sacar el año siguiente a blanca. Así fue. Sí, sí, sí. Jordi en estas cosas, como en tantas, es muy Sí, sí, atinado. sí. Sí, sí, sí. Entonces, lo primero que sacó el Barça a la blanca y pensé en él. Así que, la verdad, a mí me parece, lo dije en Twitter, simple, sencilla y preciosa. A mí también. Entonces, la verdad es que la de la primera temporada ahora no la tengo, la primera equipación no la tengo en mente, pero espero que Nike mejore, la verdad. Pero bueno, esa camiseta va a ser, y creo que muy vendida, ¿eh? Sí, yo también lo tengo claro. Entonces, el Madrid vence al Elche 2-0 en la jornada 26. El Barça viste de blanco en Pontevedra y pierde 1-0. Y volvemos a estar a 3 puntos. Sí, pero ahora vendrá lo peor. Sí, porque además, detrás, ¿qué es lo que pasa siempre cuando el Barça pierde un partido en Liga, Jesús? Que viene el parón de selecciones. Entonces, eso mucha gente lo consideraréis una tontería, pero por lo menos para mí personalmente, y creo que para ti, Jesús, igual, cuando se pierde no se puede parar, porque estás 2 semanas con el último resultado negativo. Exacto. Entonces, hay parón, Artigas da unos días de fiesta a la plantilla, y Benítez aprovecha ese parón para pasar unos días en Andorra, que yo la llamo la Suiza catalana. Entonces, Benítez cenó marisco, según las fuentes fueron almejas, según otras fuentes fueron gambas, según otras cigalas, o puede que hubiera un poco de todo, ¿vale? Entonces, cenó marisco que parece que no estaba en buen estado. Benítez había tenido hepatitis unos meses antes, que ya la contamos aquí, y entonces ese marisco en mal estado le provoca unas fiebres terribles durante un par de días, aunque el miércoles 3 de abril Benítez vuelve a entrenarse con normalidad, vuelve con su carácter de charachero y tal, pero el viernes 5 se tuvo que ingresar al uruguayo porque habían vuelto a las fiebres altas y el sábado aún fue peor, con el jugador delirando. Madre mía, poner los pelos de punta la historia, ¿eh? Claro, a las 3:30 de la tarde del sábado 6 de abril, el médico le dijo al entrenador del Barça, no hay nada que hacer. Y poco más de un cuarto de hora después, murió. Y estábamos hablando del hasta entonces mejor lateral derecho de la historia del club, ¿eh? Sí, yo realmente
yo lo pongo personalmente y siempre tiro para arriba, pero top 3, top 5 de su posición en la historia del Barça, ¿eh? Sí, sí, pero hasta ese momento quizás el mejor. Sí, en ese momento para mí sí. También es cierto que son los primeros años donde se juega con defensa de 4. Sí. Pero para mí, un lateral derecho increíble y muere un jugador de la primera plantilla del Barça, que por Sí, suerte no nos lo hemos vuelto a encontrar en el club. sí, y tocar madera para esperemos que no pase, que no pase. Claro. Ha habido equipos como, por ejemplo, el Sevilla con Puerta, el Benfica, han tenido casos y la verdad es que es algo que recuerdo que el Sevilla estaba en la 2007-2008 y se clasificó para la Champions quedando cuarto en esa temporada y para mí es un hito increíble, un vestuario devastado. Sí, sí, sin duda. Que se te muera así un compañero de la noche a la mañana, pues eso es lo que pasa con Benítez. Entonces, causa conmoción esa muerte en todo el barcelonismo. Sí, Se suspende el partido que debía jugarse un día después entre el Real Madrid y el Barça en el Camp Nou. Y hay una cosa que no me gusta en absoluto, y es que ya llegaremos en su momento, que podríamos hacer también una crónica negra de la historia del Barça, porque hay casos para aburrir. Está este de Benítez, está Suñol, está el secuestro de Quini, etcétera. Hay crónica negra para aburrir del Barça también. Entonces, igual que con el secuestro de Quini no se aplaza la Liga, que es inexplicable, el partido Barça-Madrid se ajorna 2 días. sí, tremendo. Es algo que no entiendo en absoluto. ¿Cómo se puede ajornar un partido cuando se te ha muerto Sí, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? 2 días? Y porque el Madrid puso toda... en todo momento se mostró de acuerdo en ajornarlo, incluso hay imágenes fotográficas de los jugadores del Barça llevando el ataúd de Benítez del Camp Nou hacia las Corts, los jugadores del Barça velando el cadáver, los jugadores del Real Madrid entregándole una corona de flores, Gento llorando, que Gento y Benítez siempre se las tenían, que me recuerda mucho a cuando muere Fernando Martín Sí, con sí. Audi Norris. Norris, sí, exactamente, sí. Y que es lo bonito del deporte, o sea, la rivalidad que hay en el campo. Y yo admiro tu destreza como lateral y yo admiro tu destreza como extremo. Sí, Pero 2 días me parece, es que es realmente para mí lamentable, ¿eh? sí, sí, claro. Entonces, más de 100.000 personas visitaron la capilla ardiente de Julio César Benítez, que era un niño en el tema carácter, con muchos excesos en su vida, realmente muchos excesos en su vida, pero era un extraordinario futbolista y ya lo he dicho, para mí top 3, top 5 en la historia del Barça en su posición. Pues sí, sin lugar a dudas. Entonces, Benítez nos dejaba con tan solo 27 años, habiendo jugado 178 partidos con la camiseta azulgrana, marcando 19 goles, son muchos para el lateral, ¿eh? Y ganando una copa y una copa de ferias. Pues sí. Yo es que me imagino el vestuario en ese momento, porque además los jugadores estaban concentrados en Castelldefels y les llega la noticia, se lo dicen por teléfono. Tú imagínate. Sí, muy duro todo. Es que es increíble, porque claro, no tiene unas fiebres altas, pues bueno, vale. Pero no, todo deriva en la muerte. Luego hay teorías conspirativas que yo no les hago, la verdad, mucho caso sobre la verdadera muerte de Benítez. Incluso hay un vídeo en YouTube que dice que lo mandó a asesinar Franco, que dices, es un youtuber no sé de qué país sudamericano o centroamericano, no reconozco el acento. Pero dices, ¿por qué te inventas gilipolleces? Si ya no tienes que inventar muertes de Franco, si ya tiene bastantes. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que es una pena y es un golpe al club porque quedan 4 jornadas por jugar. El Madrid está 3 puntos por encima, pero todo el barcelonismo está roto. Sí, ¿Cómo va a reaccionar el equipo, Jesús? sí, sí. Muy triste todo, muy triste. La verdad es que es quizá uno de los capítulos más duros que vamos a hacer Jesús y yo, porque es que, claro, te quedas un poco sin palabras. Normalmente
La historia del Barça, sobre todo estos años 60, es trágica, pero trágica a nivel deportivo. Pero claro, no a nivel personal. Y la verdad es que es un poco de mal rollo. No, me deja a mí en el cuerpo tener que narrar esto. Sí, no, es una historia bastante dura, la verdad, y esperemos no vamos a repetir otra historia tan dura como esta, que llegarán momentos duros en los siguientes capítulos, pero nada que ver con esto, ¿no? Que esto sobrepasa lo deportivo, evidentemente. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, acabaremos la Liga y la Copa del Rey en el siguiente capítulo. Este ha sido más corto porque la verdad es que lo que acontece en este capítulo es una cosa importantísima y trágica. Y nada, el próximo viernes pues ya os contaremos cómo transcurre el final de la Liga, cómo transcurre la Copa y como siempre os pedimos que si os ha gustado pues nos dais un like, un comentario, etcétera, ya os lo sabéis y nos vemos el siguiente viernes, Jesús. Pues hasta el siguiente viernes, amigos todos. Que vaya muy bien. Un abrazo. Vale. Golstalgia no sería posible sin el apoyo de sus mecenas. Entra en nuestra página de Patreon y descubre cómo puedes convertirte en uno de ellos. Golstalgia no sería posible sin el apoyo de sus mecenas. Entra en nuestra página de Patreon y descubre cómo puedes convertirte en uno de ellos.